agua de coco desde el Parque del Panteón. Comenzamos. ¡Agua de coco! Una veredita larga y tropical, estrecha, partía del Puente de los Leoncitos hasta llegar a los terrenos enfrente del Cementerio General. A los lados de ambas vereda habían higuerillas y era muy común ver cruzar a las grandes iguanas cortando la vereda. Gracias al apóstol del árbol, don José Jesús Cervera Armas, podemos decir que tenemos este hermoso jardín público. Don Jesús Cervera Armas nació en la ciudad de Campeche en 1852 y muy joven, a la edad de 26 años, llegó a esta isla en el año de 1878. Se quedó a vivir aquí, era un hombre preparado y abrió un negocio, una botica llamada Andrés Ibarra. En ese lugar atendía a los jornaleros que trabajaban en los muelles y a sus familias y se ajustaba al pobre salario de estos hombres que devengaban allí en su trabajo. Muchas ocasiones también los atendió de manera gratuita. Don Jesús Cervera Armas, aparte de ser un hombre preparado, era un hombre altruista. Y por ello, pues aquí en la sociedad lagunera de aquel entonces era muy respetado y muy querido, por lo que fue nombrado presidente municipal de 1902 a 1903. Jesús Cervera Armas fue un hombre que amaba la naturaleza. Él creó y circundó, y de hecho lo mandó a acercar aquel conocido Bosque Andrade, donde en algún momento estuvo la Plaza de Artesanías, allí precisamente. Les decía que él amaba la naturaleza, por lo tanto, se dedicó a forestar las zonas más importantes de la pequeña comunidad. Sembró limonarios en los jardines del Parque Zaragoza, en los terrenos de la iglesia, en los terrenos de la parroquia del Carmen. Allí también sembró varios árboles. Se fue toda la calle de los Muelles, hoy la calle 20, todos los muelles hasta la Puntilla. También allí sembró diversas especies de árboles y finalmente se le ocurrió hacer lo mismo en esa veredita tropical larga y estrecha que conducía al Cementerio General. Allí sembró a ambos lados unos preciosos pinos. Y al llegar al terreno frente al panteón, lo circundó, lo rodeó de árboles y ahí lo dejó. Por eso dijimos al inicio que don Jesús Cervera Armas, pues es prácticamente el promotor de este parque. El parque que hoy lleva su nombre y que sin embargo es más conocido como el Parque del Panteón. Pasaron los años y esta zona, este pequeño terreno abierto, pues era visitado pues cada que había algún difunto, que moría algún vecino de la ciudad, y entonces los familiares y dolientes venían aquí, acudían al cementerio, luego se reunían en esta parte a comprar flores, a comprar velas o veladoras, y regresaban a los 8 días para traer la cruz de regreso aquí al Cementerio General. Lo mismo ocurría cada fieles difuntos, 1 y 2 de noviembre, cuando pues los carmelitas, en aquellos tiempos llamados los laguneros, se reunían aquí para venir al panteón, visitar a sus difuntos y limpiar las lápidas, traer flores y demás. Pasaron los años y fue hasta 1944 cuando el presidente municipal de aquel entonces decidió hacer una obra más. Efectivamente, realizar o mandar a construir un parque ya en forma en los terrenos que en algún momento, en 1900, a principio de siglo, pues habían sido ya de alguna manera trazados por el apóstol del árbol. Entonces se mandó a hacer la estructura como tal del parquecito, se colocaron bancas de cemento, nos dicen que se colocaron 98 bancas de cemento, no solo en el parquecito, sino a lo largo de aquella vereda tropical, a lo largo de la avenida, que llegó a ser conocida como la
Avenida El Último Paseo, por cierto, porque conducía precisamente al Panteón. Se colocaron 18 arbotantes para el alumbrado y se trajo aquella fuente que en sus inicios estuvo en el Parque Marcelino Castilla, hoy Parque Benito Juárez y mejor conocido como Parque de Jesús. En 1906 el Parque Marcelino Castilla fue remodelado, se retiró la fuente de ahí y se colocó en los terrenos del Hospital Victoriano Nieves Céspedes. Cuando se decidió hacer el parquecito en el cual estamos hoy, se retiró nuevamente la fuente del hospital y se trajo para colocarla aquí, en el Parque Jesús Cervera Armas. Fue en febrero de 1945 cuando el presidente municipal de entonces, don Álvaro Artiñano Aguilar, le dio el nombre del apóstol del árbol, Jesús Cervera Armas, a este jardín público y fue inaugurado en esa fecha. La obra tuvo un costo de 44,687 pesos con 70 centavos y fue inaugurada el 24 de febrero de 1945 por el presidente municipal don Álvaro Artiñano Aguilar. Finalmente estaba listo aquel hermoso parque que en algún momento el apóstol del árbol imaginara y bueno, trazara lo circundara con árboles dejándolo para la posteridad. Y efectivamente, hoy aquí tenemos este parquecito. A partir de 1945, durante muchos años, esta avenida, hoy calle 22, que en aquel momento fue la prolongación de la calle Santa Ana, se convirtió en un hermoso túnel arbóreo. Y le voy a decir por qué. Dicen y nos cuentan los libros además que a partir de la esquina de la esquina que da hacia la calle 22 del Parque Zaragoza, a partir de allí iniciaba un túnel arbóreo porque aquellos pinos, aquellos árboles que sembrara don Jesús Cervera Armas habían crecido y en las alturas las ramas se topaban, formando un hermoso y fresco pasaje en el cual los laguneros venían a refrescarse, a tomar la brisa de la tarde, a platicar los últimos acontecimientos o simplemente a descansar para continuar con sus actividades rutinarias. Esto estuvo así durante mucho tiempo hasta que finalmente pues el progreso llega y el progreso, aunque es bueno, siempre castiga. Y le tocó castigar a la avenida El Último Paseo porque pues fueron derribados los puentes, el puente de los leoncillos o de los perritos y el puente de las mujeres dormidas. Se cerraron o se taparon los desagües naturales que tenía la isla, se derribaron muchos árboles. En algún momento el Parque Jesús Cervera Armas también tuvo una especie de obra de mantenimiento. Por suerte para él y para fortuna nuestra, no sufrió grandes cambios en su fisonomía desde 1945 hasta la fecha. Y bueno, este parque, durante dos momentos muy importantes, que son los fieles difuntos, en la cual las autoridades en los últimos años han hecho una serie de eventos o realizan eventos para el 1 y 2 de noviembre. Ha servido como escenario para los concursos de altares, para el paseo de ánimas, y luego en diciembre pues también el parque es adornado con motivos navideños y por cierto, este parque durante mucho tiempo fue el parque más bonito y el que la gente esperábamos con ansias infantiles para que ya fuese inaugurado y pudiéramos disfrutar y ver qué temática tendría el Parque del Panteón esta Navidad. Así han pasado los años y el parquecito pues ha permanecido y permanece como hasta hoy, fresco, tranquilo, sosegado, adornando esta parte de la ciudad. Como hemos dicho, hablar de esos personajes que llegaron a la isla con el deseo de hacer algo por ella, de trabajar por ella, de embellecer a esta pequeña comunidad, como una especie de agradecimiento por lo que la isla en su momento les diera. También hemos comentado que hablar de un espacio público, como lo es hablar de un parque, son datos históricos y que
están y que figuran en la historia de los libros, en los textos y en los ensayos. Pero también es importante recordar que cada espacio público como este, como el Parquecito Jesús Cervera Armas o el Parque del Panteón, es hablar también de sus habitantes que lo rodean, de estos hombres y mujeres, de estas familias carmelitas que se asentaron en este sector de la ciudad y que poco a poco han ido también dejando un camino en nuestra cultura, en nuestras tradiciones y por supuesto en nuestra historia local. Ha sido un gusto llegar a ustedes una vez más aquí con Agua de Coco, en esta ocasión llevándole la historia del Parque Jesús Cervera Armas. Muchas gracias. Agua fresquita de coco, ostra exquisita y